La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil. Bienvenido, está comenzando un programa más de Biblia Fácil. Nos alegra poder saludarte y saber que estás allí sintonizando el programa y como siempre con Biblia en mano, esperando que Dios pueda hablarnos a través de su palabra. Nos alegra poder juntos descubrir aspectos importantísimos sobre la oración en esta temporada que lleva como título Dios me oye. Ya aprendimos bastante sobre uno de los temas más hablados, poco practicado, pero cuán importante es poder conocer detalles que la Biblia menciona sobre la oración. Bienvenido a un programa más. Nos alegra poder saludarte y ahora aprovecho para saludar a Aileen. ¿Cómo estás? Pastor Joel, qué gusto saludarle y saludar a nuestros amigos que nos están acompañando esta hora. Qué bueno es estar juntos una vez más para seguir aprendiendo y conociendo más de la palabra de Dios. Así es, y tú ya sabes que puedes acompañar esta serie especial con un curso bíblico que fue preparado para que tú puedas profundizar más aún sobre este tema, tu conocimiento. Se trata del curso bíblico Dios me oye. Es una pregunta, Pastor Joel, tan importante. Dios me oye. Y esa pregunta es el título precisamente de este curso bíblico que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Contiene 8 capítulos y este material puede ser tuyo, puedes tenerlo en tus manos para así también acompañar el programa, acompañarlo junto con este curso bíblico en mano. Este material está a tu disposición, es totalmente gratis. Pastor Joel, ¿cómo nuestros amigos pueden solicitarlo? De manera muy simple, puedes ahora mismo tomar tu celular y enviarnos un mensaje a este número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460, o también puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Vas a encontrar este y otros materiales que van a enriquecer en gran manera tu vida. ¿Te ha pasado alguna vez que ya pediste alguna cosa a Dios, lo hiciste de todo corazón, pero la respuesta no era la que esperabas? ¿Pediste a Dios algo tan importante y sucedió justamente lo contrario? Esto puede suceder a menudo y esto puede desanimar a tanta gente al pensar de que Dios no le escucha o es demasiado pecador para que sus oraciones lleguen al cielo. Otras personas piensan que simplemente no merecen las bendiciones de Dios o que Dios no los escucha porque no tiene interés en bendecirlos. Ninguno de estos conceptos que yo acabo de mencionarte son verdaderos. Quiero que entiendas una cosa. A veces, papá dice no al hijo, a la hija, no porque dejó de amarlo, no porque dejó de cuidarlo, simplemente porque sabe que no es bueno para él o ella en ese momento. A veces puede ser que escuche ese pedido y pueda hacerle esperar un poco de tiempo. Otras veces le va a decir un rotundo no, porque sabe que le va a perjudicar. Dios es omnisciente. Él conoce el fin desde el principio. Él conoce el cuadro completo. Nosotros apenas vemos una pieza del cuadro. Y a veces Dios nos dice no. Así que no hay por qué frustrarse ante un pedido donde Dios dijo no. Muchas veces lo hizo para protegernos, para cuidarnos y para librarnos de un dolor mayor. Mas hoy queremos hablar sobre este tema importantísimo. ¿Cómo pedir según la voluntad de Dios? Antes de abrir la Biblia, como siempre, vamos a abrir nuestro corazón a Dios en oración. Querido Dios, te damos gracias porque en tu palabra encontramos respuestas para nuestras inquietudes, mas también esperanza para nuestra vida. Y hoy queremos comprender este asunto tan importante que tiene que ver con la respuesta que tú das a nuestras oraciones. Enséñanos a pedir de acuerdo a tu voluntad y enséñanos a descubrir tu voluntad mediante tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos.
Amigos, estamos listos para poder comenzar a desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, ya la lección número 7 en esta temporada aquí en Biblia Fácil, bajo el título La oración y la voluntad de Dios. Bien, comenzamos con esta serie de preguntas. Yo veo que el pastor Joel ya está con Biblia en mano, y cuando vamos precisamente a la Biblia, encontramos el libro de Santiago y este gran personaje también bíblico, el apóstol Santiago. Pastor Joel, ¿por qué según Santiago nosotros a veces pedimos, pero no recibimos aquello que pedimos? Habría que hacer un análisis directo de nuestros pedidos. El libro de Santiago capítulo 4 versículo 3 dice: pedís y no recibís porque ustedes piden mal y lo piden para gastar en vuestros deleites. ¿Sabes qué es interesante? Que la mayoría de nuestros pedidos tienen que ver con intereses egoístas. Tienen que ver a veces con cosas donde queremos que Dios nos bendiga, y cuando Dios nos bendice, eso puede para nosotros, en lugar de ser bendición, ser maldición, porque nos podemos alejar de Dios, olvidar de Él, ir en contra de Él, darle espalda a Dios. Pero ¿sabes un asunto interesante? Ni todos los pedidos que el ser humano hace son con motivos egoístas. Hay motivos altruistas. Por ejemplo, aquella persona que está pidiendo por el cambio de otra persona, aquella persona que está suplicando por ser curado de una enfermedad. No son pedidos egoístas. Son pedidos que nacen del corazón. La oración es escuchada por Dios. Ahora, Santiago aquí me dice dos cosas. En primer lugar, debo analizar mi oración. ¿Por qué yo estoy pidiendo aquello que he colocado delante de Dios? ¿Cuál es mi mayor motivación? Número 1. Y número 2, yo debo analizar si lo que estoy pidiendo lo estoy pidiendo bien o lo estoy pidiendo mal. Porque dice, ¿cuántas veces ustedes han pedido, pero no reciben porque han pedido mal? ¿Y qué cosa es pedir bien? ¿Sabes que hay un texto extraordinario que está en el libro La Oración, página 137, y dice así: en su amante cuidado e interés por nosotros, muchas veces aquel que comprende mejor de lo que nosotros comprendemos se niega a permitirnos que procuremos con egoísmo la satisfacción de nuestra ambición. Muchas veces, esta frase es extraordinaria, nuestros planes fracasan para que Dios o los planes de Dios tengan éxito. Todo aquello que nosotros llamamos fracaso puede finalmente tornarse en un plan exitoso de Dios, y el plan que Dios tiene para nosotros siempre es lo mejor. Entonces, no siempre pedimos por nuestros intereses egoístas, a veces pedimos mal, pero otras veces Dios, que conoce el cuadro completo de la vida y Él sabe el fin desde el principio, Él conoce que muchas de las cosas que pedimos, en lugar de ser bendición, pueden tornarse en maldición. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace Dios? Dios dice: mira, por esta vez yo no te voy a dar. Yo tengo un plan mejor, algo mayor que tu pedido. A mí me impresiona mucho los pedidos que hicieron cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, y me sorprende porque cuando Dios tenía un plan diferente, aparentemente representaba el fracaso del pedido humano. Te voy a hacer un par de ejemplos. Las hermanas de Lázaro pidieron que Jesús viniese para curar a su hermano. Jesús demoró y lo hizo a propósito. Y él menciona en Juan capítulo 11 que era para que la gloria de Dios se manifieste. El hecho de que Lázaro muriese, ¿qué cosa representaba? El fracaso de un pedido. Sin embargo, Dios tenía un plan mayor. ¿Y cuál era el plan mayor? Él iría, después de haber estado 4 días en la sepultura de Lázaro, para resucitarlo. Presta atención al pedido. Las hermanas de Lázaro pedían un milagro de curación, pero Dios les dio el milagro de resurrección. Un plan mayor. ¿Recuerdas el caso de Jairo? Un día fue para Jesús pidiendo que por favor viniese a curar a su hija. Jesús demoró en el camino y allí vinieron los siervos para decirle: no molestes más a Cristo, tu hija ya murió. Y Jairo comenzó a desistir y dijo: ¿para qué voy a continuar pidiendo si ya murió? Jesús le dice: ten fe, confía, porque yo tengo un plan superior. Y luego la hija fue resucitada. Muchas veces nuestros pedidos de curación pueden convertirse en milagros de resurrección.
A veces Dios permite que podamos descansar en el tiempo correcto por nuestra salvación, para que un día podamos ser levantados de una tumba y podamos vivir con Dios eternamente. Porque quién sabe, en ese periodo más de vida, nos hubiésemos alejado de Dios, hubiésemos fracasado en la vida, lejos de Dios, y hubiésemos terminado perdidos para siempre. Dios conoce el fin desde el principio. Entonces, ante cada no momentáneo de Dios, hay un sí de bendición en el futuro. Apenas confía. Pastor, qué importante es recordar que Dios puede ver el fin desde el principio, que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, que Él nos conoce mejor que nadie, que Él sabe también cuáles son nuestras debilidades. Y hablando precisamente de las debilidades, cuando vamos a la Biblia, encontramos al apóstol Pablo. Y pastor, precisamente de acuerdo al apóstol Pablo, ¿por qué es tan importante y necesario que el Espíritu Santo nos ayude con nuestras debilidades? Romanos capítulo 8, versículo 26 dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Me encanta aquí porque la labor que hace más o menos el Espíritu Santo es la labor de un traductor. El ser humano pide alguna cosa con sus propios motivos e intereses manchados por el egoísmo, el pecado, mas el Espíritu Santo nos acompaña. Ahora, hasta aquí hemos visto algunos asuntos importantes, y este es un asunto más que debemos conocer en la oración. En cada pedido el Espíritu Santo también intercede por nosotros. ¿Qué cosa más hemos descubierto en la oración? Que cuando oramos en el nombre de Jesús, nosotros creemos que por los méritos de Cristo recibiremos de acuerdo a su voluntad, que necesitamos orar con perseverancia, con fe, sabiendo de que Dios siempre tiene lo mejor para nosotros. Pero ahora el cuadro se completa al ver de que el Espíritu Santo también está incluido en este proceso, en este plan maravilloso de la oración, porque Él intercede a nuestro favor y nos ayuda en nuestras debilidades. Pastor Joel, vamos con la siguiente pregunta. ¿Qué condición establece el apóstol Juan para que Dios escuche nuestras oraciones? Yo quiero también saber qué condición hay. ¿Será que hay condiciones para comenzar? En la Biblia nosotros ya hemos encontrado diversas condiciones. Más, hoy vamos a 1 de Juan capítulo 5, versículo 14. Dice así: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la condición que presenta aquí Juan? Que todo lo que nosotros pidamos tiene que hacerse de acuerdo a la voluntad de Dios. Y aquí está lo interesante. ¿Cómo sé que mis pedidos están de acuerdo a la voluntad de Dios? Para ello tengo que primero descubrir cuál es la voluntad de Dios. ¿Y cómo descubro cuál es la voluntad de Dios? Aquí en su palabra. Cuando yo descubro cuál es la voluntad de Dios para mi vida, mis pedidos se colocan en armonía con su voluntad. Voy a hacerte un ejemplo muy práctico. ¿Está bien? Para poder entender esto. Vamos a imaginar que una señorita está orando a Dios por lo siguiente: Señor, yo quiero que tú puedas bendecir en gran manera nuestro noviazgo. Pero ella está noviando con un incrédulo, con alguien que primero no se interesa en cosas espirituales y no quiere saber nada de Dios. Y está orando insistentemente por eso. La pregunta es, ¿esa es la voluntad de Dios, que exista un noviazgo de esa manera? Ya te diste cuenta que muchas de nuestras oraciones van en contra de lo que Dios estableció en su voluntad, y nosotros queremos insistir en algo que Él ya desde el principio dijo no. Ahora, quiero que entiendas una cosa. Todas las cosas que nosotros pidamos a Dios son de acuerdo a su voluntad en la medida que descubrimos la voluntad que Él tiene para nuestra vida. Por eso es necesario que para hablar con Dios y para orar con Dios, así como hay un corazón abierto para expresar lo que sentimos, también debe existir un corazón abierto para escuchar lo que Él nos dice. Entonces, ahí es donde la comunicación es de doble vía. Dios te escucha, pero tú también necesitas escuchar a Dios. Y tú necesitas someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Recuerda que Jesús
en la oración modelo nos enseñó a orar así: hágase tu voluntad. No es en mi tiempo, no es en mi hora, no es lo que quiero ni como yo quiero. Yo quiero expresarte lo que deseo, pero yo quiero saber cuál es tu voluntad. Someter nuestra voluntad a los planes divinos probablemente sea el asunto más difícil de la oración, junto al perdónanos así como nosotros perdonamos. Son asuntos tan complicados que tienen que ver con la vida. Y someter mi plan a Dios y mi vida a Dios, esto es importantísimo, porque yo voy a aceptar la respuesta que Dios me dé sin pensar que Dios dejó de escucharme. Dios me escucha. Si me dijo no, yo acepto su voluntad. Si me dice sí, agradezco por esa voluntad. Si me dice espera, estoy a la expectativa de cuál es su voluntad para mi vida. Por eso la mayor recomendación es: conságrate a Dios todas las mañanas. Somete a Él tus planes. Somete tu vida, tus sueños. Somete todo, absolutamente todo. No solamente tu lista de pedidos, tu vida. No vayas a Dios solo con una lista de cosas. Anda con tu vida y dile: Señor, aquí está mi vida completa, no solo mi pedido. Y yo quiero someterme a tu voluntad para que aquello que te estoy pidiendo sea de acuerdo como tú quieres, no como yo quiero. Y cuando uno va descubriendo la voluntad de Dios y escuchando su voluntad a través de su palabra, entonces existe una sintonía sin interferencia entre nuestros pedidos y la respuesta que Dios tiene para nosotros. Yo espero que estemos siempre en sintonía, sí, entre esos pedidos y la respuesta a la oración de Dios a nuestras peticiones. Pastor Joel, seguimos desarrollando este tema tan pero tan interesante, y cuando vamos precisamente a la Biblia y hablamos sobre la oración, encontramos en la Biblia una oración muy pero muy conocida, la oración del Padre Nuestro. ¿Qué pedido incluyó Jesús precisamente en esta oración tan conocida, en la oración del Padre Nuestro? Allí Él nos enseñó en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. A mí me encanta la manera como Jesús coloca este tema de su voluntad. Hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, también se haga aquí en la tierra. Yo quiero que tú entiendas dos cosas importantes de Dios. Someter nuestra vida a su voluntad es reconocer dos cosas de Dios. Número uno, su soberanía, y número dos, su eterno amor. Déjame explicarte un poco mejor esto. Su soberanía, porque cuando Dios me dice esto te conviene o esto no te conviene, yo acepto de que Él es omnisciente, Él sabe más que yo. A veces yo me presento ante la presencia de Dios como queriendo decir de que sé más que Dios. Yo quiero esto ahora y punto. A veces hasta nos atrevemos a dar órdenes a Dios. Nos olvidamos que Dios es soberano. Dios conoce el mañana, Dios conoce el después, Dios sabe aquello que va a pasar conmigo de aquí a 1, 2, 3 años, sabe el futuro. Y las cosas que en el presente Él me niega, lo hace para evitarme en el futuro dolor, porque Él sabe lo que eso va a representar para mi vida. Eso es someterme a su soberanía. Número 2, su eterno amor. Ya viste que cuando los padres dicen no a sus hijos, no es porque no los aman. Los no de cada padre o de cada madre a su hijo o hija es una expresión de amor. Es: no te voy a permitir que salgas porque no quiero que sufras. No quiero que te acompañes con tal persona porque quiero evitarte sufrimiento. No te voy a dar lo que me pides porque necesito enseñarte autocontrol. Los no de cada padre es una expresión de amor. Entonces, cuando Dios me dice, quiero que tú ores diciendo que tú aceptas mi voluntad, tú te estás entregando completamente a confiar en la respuesta que te voy a dar sin que tú pierdas tu devoción. Tú puedes continuar hablando conmigo, orando. Ahora, si tú solamente te presentas para hacer tus pedidos y nunca para conversar conmigo, entonces tú tienes que allí reflexionar mejor que la oración no es solamente ir para Dios con una lista de pedidos. Oración es un diálogo abierto con Dios. Si nosotros allí apenas pensamos de que la oración es para pedir y no para desarrollar una comunicación con Dios, estamos en serios problemas.
porque la oración no solamente es una lista de pedidos, es el diálogo abierto, es disfrutar en la presencia de Dios, es aumentar mi comunión con Él independientemente de la respuesta que Él me dé. Ya te diste cuenta que incluso entre amigos hay cosas que los amigos dicen no, por eso no deja de ser tu amigo. Hay personas que cuando no encuentran una respuesta dejan de orar, dejan de hablar con Dios, porque resumieron la oración solamente a un pedido. Y cuando sienten que Dios les dice que no, se desaniman. La oración no se resume en pedir. La oración se resume en deleitarnos en la presencia de Dios, en colocar nuestra vida en armonía con Él, con su voluntad. Y en la medida que caminamos con Dios, quiero decirte una cosa, nuestros pedidos cambian. ¿Y por qué cambian? Porque nuestro corazón se coloca en armonía con su voluntad. Y si antes nuestros pedidos eran solamente materiales, nuestros pedidos ahora se convierten en más pedidos espirituales que materiales, porque nuestra visión ha cambiado y nuestra voluntad se está colocando en armonía con su voluntad. Entonces, cuando tú pides que se haga la voluntad de Dios, te estás sometiendo a su soberanía y estás aceptando que si Dios te dice no, es porque te ama. Definitivamente los no de Dios es precisamente porque Él nos ama y sabe que es lo mejor para cada uno de nosotros. Pero Pastor Joel, nos cuesta a veces como seres humanos aceptar la voluntad de Dios. Y es por eso que vamos a la Biblia una vez más para ver cómo Jesús se convierte en el mejor y mayor ejemplo de sumisión a la voluntad de Dios. Es interesante que Jesús no solamente nos enseña a decir hágase tu voluntad en la oración, Él nos enseñó de forma práctica. Lucas capítulo 22, versículo 42 dice, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esta oración Jesús lo hace en la hora de mayor angustia. Ningún ser humano pasó por este tipo de angustia. Jesús estaba angustiado y Él estaba haciendo un pedido al Padre. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. ¿Qué copa era esa? ¿Sabes de qué estaba hablando Jesús? Estaba hablando de la separación que haría el pecado entre Él y su Padre por causa de nuestro rescate. La copa amarga era que Él tenía que beber la ira de Dios que estaba destinada para el pecador. Ahora Él lo bebería en nuestro lugar, pagando nuestra condenación. Y Él dijo, Padre, yo no quiero beberla. Él expresó su deseo, mas no se haga como yo quiero, se haga como tú quieres. Y préstame atención ahora. Si el Padre fue capaz de decirle no a su Hijo, que envió a la tierra para salvarnos, ¿por qué nosotros queremos que el Padre nos diga todo sí? Si cuando Jesús oró al Padre, diciendo que pase esa copa amarga, hubo silencio. ¿Por qué nosotros tenemos que desesperarnos ante el silencio de Dios? Jesús en el Getsemaní nos enseña a confiar en el eterno amor del Padre. Y Él se coloca como ejemplo, porque Él mismo pidió que se haga la voluntad del Padre. Y al no escuchar una respuesta, sino solamente silencio, Él entendió que la voluntad del Padre era que Él tuviese que beber esa copa de la ira. Ahora quiero que entiendas, el libro de Jeremías 29:11 dice que los planes y los sueños que Dios tiene para nosotros son de paz y no de mal. Cuando buscamos la voluntad de Dios, nos encontramos con paz. Es lo que pasó con Cristo. Él tenía que beber esa copa de ira, pero cuando salió del Getsemaní estaba en paz. ¿Estás entendiendo? Cuando Dios te dice no por alguna cosa, Él no te deja nunca sin respuesta. Coloca paz para enfrentar el mayor desafío con fortaleza. Y Él fue a la cruz. Y aún cuando en la cruz, en un momento, sintió la amarga separación del Padre hacia Él por causa del pecado, dice, ¿por qué me has abandonado?, dijo Jesús. Finalmente sus últimas palabras fueron, en tus manos entrego mi espíritu. Porque aun cuando esté Dios en silencio, aun cuando Él diga no, nuestra fe es inquebrantable. Y tú sabes cómo cierra la historia.
Finalmente la mayor victoria vino después de una muerte y una sepultura. Dios siempre tiene mejores planes. Cuando permite que puedas beber aquellas copas amargas de la vida, cuando algún momento te sientas hasta enterrado en la vida, hasta en una tumba, Dios te restaurará, Dios te levantará. Pero confía, porque sus planes son planes de paz. Y cuando tienes paz en el corazón, puedes enfrentar lo que sea en la vida, sabiendo de que la voluntad de Dios te conduce allí y en su voluntad tiene algo mejor para ti. Jesús se convierte en nuestro máximo ejemplo de cómo aceptar la voluntad de Dios. Pastor Joel, qué bueno es seguir estudiando sobre este tema, porque yo creo que todos, y me incluyo, queremos aprender a experimentar la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Qué debe ocurrir o qué debemos hacer para experimentar esa voluntad de Dios en nuestras vidas? Romanos capítulo 12, versículo 2 dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Desde el versículo 1, Pablo comienza diciendo: preséntate ante Dios como un sacrificio vivo. Cuida tu salud, cuida tu cuerpo. Y el versículo 2 dice: cuida tu mente. Cuando tú cuidas tu cuerpo, estás presentando un culto racional, inteligente a Dios. Culto no solamente es levantar las manos y decir aleluya, gloria a Dios. Tiene que ver con la vida, con el cuidado de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Versículo 2 dice que nuestra mente tiene que ser renovada, nuestro entendimiento tiene que ser renovado para descubrir cuál es la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es que se llega a esto? Cuando nosotros comenzamos a través de la oración a contemplar cada vez de más cerca el amor de Dios. Tú no necesitas saber todas las respuestas. Tú necesitas conocer a quien sabe todas tus preguntas, y es Dios. Cuando tú conoces el amor de Dios y te sometes a su voluntad y confías en Él, en la medida que continúas confiando y caminando con Él, tu mente se va renovando y tú vas a tener una visión diferente de la vida, a tal punto de que vas a contemplar la vida de la manera como Dios ve las cosas, porque nuestra mente ha sido renovada. Por eso necesitamos una nueva dirección de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestra voluntad, para que puedan estar alineadas y en sintonía con la voluntad divina. Y esta renovación de mente hará que nosotros podamos entender cuál es la voluntad de Dios. Que las veces que me dijo no, no es porque no me ama, no es porque no me quiere escuchar. Y yo no tengo que sentirme frustrado, ni amargado, ni decepcionado. Simplemente confiar. Una mente renovada comienza a comprender que la voluntad de Dios es superior a nuestra voluntad. Y cuando nosotros oramos y buscamos la voluntad de Dios, lo primero que Dios va a colocar en el corazón es paz. Y cuando colocas paz, ya no importa las tormentas que tienes que enfrentar. Y sabes, solo así descubrimos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Probablemente estoy hablando para alguien que se siente frustrado porque hace mucho tiempo está pidiendo algo para Dios. No desistas. No desistas de hablar con Dios. Abre tu corazón. No te desanimes. Persevera. Dios tiene un mejor plan para tu vida. A veces, antes de Dios hacer un milagro de curación, primero quiere hacer un milagro de transformación en nuestro corazón. Dios no solamente quiere curarte físicamente, Él quiere hacer una cirugía en tu mente, cambiarte el corazón de piedra, el corazón duro que tienes, para darte un corazón sensible, una visión diferente de la vida. ¿Cuántas veces buscamos a Dios solamente por un milagro externo? Mas Dios primero quiere hacer un milagro interno que comience en el corazón. No te desanimes, no te frustres, y a partir de hoy incluye en tu oración que se haga la voluntad de Dios. ¿Quieres orar conmigo? Gracias, Señor, por tu palabra, y gracias porque en ella me muestras que debo someterme a tu voluntad. Ayúdanos para que día a día podamos aceptar tu soberanía y tu amor,
y que cada día podamos disfrutar de la oración como un diálogo donde fortalecemos nuestra fe y nuestra confianza en ti. Cura el corazón de tantas personas que se han sentido decepcionadas, que están amargadas porque no reciben una respuesta divina, mas hoy comprendieron que tu plan siempre es mejor al que nosotros soñamos. Por eso nos sometemos a ti y aceptamos una vez más a Cristo en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, deseando juntos seguir aprendiendo a buscar y aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Como siempre, queremos invitarte a buscar una iglesia adventista del séptimo día, porque queremos no solamente orar por ti, sino orar contigo. Allí te esperamos. Que Dios te bendiga.